Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a los organizadores del evento por la invitación para participar en esta reunión que evidentemente contribuirá al desarrollo del turismo responsable en nuestro país y en el mundo. Las investigaciones arqueológicas de Zipán, como se ha mencionado, comenzaron en el año 87 como un trabajo de rescate arqueológico frente a uno de los flagelos que destruye la herencia cultural no solamente del Perú, sino de América. El Perú como uno de los grandes, como una de las grandes áreas de civilización del mundo antiguo que culminó con el imperio de los incas, ha sido objeto siempre del saqueo permanente. Ninguna tumba de un rey, de un gobernante o de una persona notable había sido descubierta antes de nuestra intervención en Zipán. Las tumbas de los incas fueron saqueadas por los conquistadores españoles y las tumbas del otro gran imperio, el imperio Chimú, fueron también saqueadas en la época de la colonia y los inicios de la república. A fines del siglo XIX y todo el siglo XX se fueron consumando saqueos, destrucciones de tumbas extraordinariamente ricas. Los museos y colecciones del Perú y del mundo están llenos de objetos de oro que son partes desmembradas, que son parte de la historia mutilada de este país, que no pueden hablar porque están fuera de contexto. Son los despojos del saqueo que privan el conocimiento de nuestra historia. El año 87, un pequeño equipo de arqueólogos, no pasábamos de 3, decidimos intervenir frente al inminente saqueo de Zipán. Y en una intervención bastante dramática en momentos difíciles para el país, sin ningún tipo de recursos, asumimos esa responsabilidad que nos condujo al descubrimiento de uno de los contextos funerarios más ricos del Perú, la primera tumba de un personaje importante y por supuesto un extraordinario conjunto de ornamentos, emblemas y atuendos que constituyen uno de los tesoros culturales más importantes del Perú. Este descubrimiento generó su propia dinámica que ha culminado hoy con el Museo Tumbas Reales de Zipán, convertido en el ícono cultural y turístico del norte del Perú. Hemos cerrado el año pasado, en un solo año, con 160,000 visitantes. En un solo año somos uno de los museos más visitados del Perú y probablemente de Sudamérica. Entonces estamos frente a ese hecho que comenzó de una manera elemental y que se convirtió pues en un gran proyecto, asumiendo varios retos desde el inicio de la excavación, el salvar ese tesoro del saqueo, su conservación y restauración, la puesta en valor del monumento, generar una lucha contra el tráfico de bienes culturales del Perú y otros pueblos de América, y finalmente construir un museo digno de este hallazgo. Voy a pasar brevemente algunas imágenes de ese descubrimiento que ya tiene a la fecha 27 años. Cambio. Zipán hoy, como podemos ver, dos aparentes montículos de tierra erosionados por la naturaleza y el tiempo,
y lo que fue hace 1700 años. 2 pirámides de adobe construidas con 800 millones de bloques. En la parte delantera, una plataforma donde fueron sepultados los hombres más importantes de su tiempo y donde hemos concentrado nuestras investigaciones a lo largo de estos años. En cambio, esta plataforma funeraria o mausoleo real tiene una secuencia de construcciones que van desde una plataforma pequeña y baja hasta la última etapa que corresponde a la última tumba y la primera en ser descubierta, que corresponde al personaje que llamamos el Señor de Zipán. Un total de 16 tumbas identificadas hasta la fecha. Lo más importante de Zipán no solamente es el hallazgo de estas fabulosas tumbas, sino que cada tumba es un contexto diferente que nos muestra la evolución a lo largo del tiempo, los cambios dentro de esa secuencia de entierros y por supuesto toda la jerarquía de la élite mochica. Cada tumba es el reflejo del personaje sepultado, el reflejo de la vida y de la función que tuvo el personaje sepultado en la sociedad de su tiempo. Cambio. Pasamos muy rápido. Bueno, regresamos un poquito más. Después de los trabajos iniciales de retirar toneladas de escombros, llegamos a la parte intacta de la plataforma y encontramos estos recintos que habían sido abiertos en la estructura y vueltos a cubrir. A la izquierda, arriba, se puede ver un recinto conteniendo 1.200 vasijas, que era el primer indicio de encontrarnos frente a un evento muy importante. Una cuantiosa ofrenda de cerámicos conteniendo comidas y bebidas, un total de 13 llamas sacrificadas y un hombre puesto también como una ofrenda. Un poco más hacia la izquierda estaba la otra abertura, donde fue apareciendo a 2,50 metros de profundidad el entierro de un personaje que es el guardián de la tumba, un típico soldado mochica con casco, escudo y los pies amputados como señal de su inamovilidad para cuidar esta tumba. Por debajo se ven los restos desintegrados de vigas de madera que techaban el espacio final, el espacio funerario, de 5 por 5 metros. Cambio. Al centro de este espacio se encontraban estas huellas de madera desintegradas con amarras de cobre que habían constituido en su tiempo el ataúd o el sarcófago de madera, el primer ataúd de madera que se conocía en América. Y dentro de ese ataúd, cubierto por los sedimentos que habían ingresado a la tumba, un fardo funerario compuesto por cientos de objetos de cobre, restos textiles desintegrados y por supuesto los maravillosos ornamentos y emblemas de oro, plata, cobre y cobre dorado. Cambio. Entre los primeros ornamentos que logramos identificar está esta orejera de oro que parece representar al mismo personaje sepultado, flanqueado por 2 guerreros hacia ambos lados. Un hallazgo premonitorio porque fue también una especie de retrato en miniatura de lo que fue el personaje y los personajes que lo acompañaban también en la tumba. Cambio. 2 orejeras de oro y turquesa. Cada uno de estos trabajos son realmente proezas de la orfebrería mochica con incrustaciones de turquesa. Cambio. Y
en la secuencia de este fardo funerario compuesto por trajes rituales, ornamentos y emblemas, en esta segunda capa se puede ver a la izquierda cómo fue encontrado un estandarte metálico formado por placas de cobre dorado. Los mochicas lograron la proeza de dorar el cobre, recubriéndolo con una finísima capa de oro, consiguiendo los mismos resultados de la galvanoplastía europea que se inventa recién en el siglo XVIII. En cambio, en otro nivel, cada capa de esta es apenas de milímetros. Tuvimos que desarrollar un trabajo muy delicado. La tumba nos llevó un año solamente excavar toda esta tumba, lo que los profanadores destruyen en una sola noche. Se pueden ver aquí otros ornamentos, como estas orejeras hacia ambos lados del cráneo, y cubriendo la parte baja del cráneo una especie de cubrementón de oro. En cambio, uno de los emblemas más espectaculares de este hallazgo, una especie de silueta humana sin cabeza, que tiene toda una profunda simbología referida siempre al dualismo. Quizás el cuerpo y el espíritu, en el centro una divinidad con los puños cerrados y en la parte superior dos serpientes bicéfalas. En cambio, el conjunto de pectorales conformados por miles de pequeñas cuentas de concha de espóndilos de diversos colores formando diseños. Hay que imaginarse la cantidad de trabajo artesanal invertido para confeccionar estos ornamentos que el Señor usaba para distintas ocasiones y ceremonias. En cambio, al centro del fardo se puede ver ya la osamenta casi desintegrada del Señor, llevando en la mano derecha este cetro en forma de pirámide invertida en oro con un peso de más de medio kilo, alrededor del cráneo los juegos de orejeras, y se puede ver a los pies también las sandalias metálicas que llevaba el Señor. Pero también apreciamos sobre el pecho un juego de un collar conformado por 20 representaciones de frutos de maní, 10 a la derecha en oro y 10 a la izquierda en plata. Nos dimos ahí cuenta del profundo sentido del dualismo y la complementariedad que tiene cada uno de los objetos. En la mano derecha el cetro era de oro, en la mano izquierda de plata. Sobre la mano derecha apareció una masa de oro sólido de 250 gramos de peso y a la izquierda una masa similar de plata. El concepto del dualismo y la complementariedad, el día, la noche, el sol, la luna, el cuerpo del Señor era el axis mundi y su orientación está de sur a norte, de tal manera que la mano derecha mira a los Andes, al naciente, al sol, y la mano izquierda al poniente, a la luna, a la noche. En cambio, el cetro que hemos hablado, con las imágenes de un señor imponiéndose militarmente sobre un prisionero, y en el mango las armas, los emblemas de combate. Estamos hablando entonces de un personaje que ostentaba una autoridad civil y una autoridad militar. Regresamos. Sobre el pecho de toda su magnitud se puede ver aquí el collar representando frutos de maní, sobredimensionados, por supuesto, cada uno de ellos mide entre 8 a 10 centímetros, en oro y en plata. Cambio, sobre el rostro estaba esta especie de máscara funeraria compuesta, y debajo, alrededor del pecho, un tercer collar formado por 16 discos de oro rematados en 2 cuchillos, uno de oro y otro de plata. Cambio, retirar la osamenta del Señor era una tarea muy difícil. Estaba
literalmente convertido en astilla. Los huesos, por efecto de la presión y la humedad, no estaban casi conservados. Tuvimos que prácticamente aglutinarlos con un consolidante acrílico para poder estudiarlos, pero también como un símbolo, porque se trataban de los restos del primer gobernante del antiguo Perú. Estos restos ocupan hoy el núcleo, el centro del museo donde se exhiben todas sus pertenencias. Era importante para nosotros retirar en la mejor forma este cuerpo. Debajo del cuerpo aparece esta corona semilunar que se encuentra representada en las escenas culminantes del mundo mochica y de otras culturas posteriores, y que fue la confirmación que estamos frente al hombre más importante de su tiempo. Así como en el mundo europeo las coronas de los picos representan a los reyes, en el mundo andino esta corona semilunar representa también a los hombres del más alto rango. Cambio. Debajo vuelven a aparecer otros ornamentos, sonajeros de oro, dos protectores cruzales, uno de oro y otro de plata, reiterando la dualidad. Cambio. Los sonajeros de oro con la imagen de Elaya Paek en su versión de decapitador. Cambio. Los colzales de oro y de plata, el de oro pesa cerca de 1 kilo, son ornamentos que el Señor usaba en la parte posterior colgando de la cintura. Era también, a pesar de que es el ornamento más espectacular, la pregunta que nos formularemos siempre es ¿por qué lo llevaba en la parte posterior? Es que estos personajes eran los que interactuaban entre los dioses y los hombres en lo alto de las pirámides, y generalmente estaban de espaldas hacia el ritual que se desarrollaba en estos templos. Cambio. Después de retirar cerca de 400 objetos que formaban parte de las pertenencias en el fardo funerario, comenzamos a limpiar los sedimentos alrededor y encontramos en la cámara funeraria 8 acompañantes, incluyendo el guardián que hemos visto con anterioridad. Cambio. Una reconstrucción de la tumba nos muestra los 8 acompañantes, a la derecha el jefe militar, a la izquierda el portaestandarte, 3 mujeres jóvenes a los pies de la cabeza, ninguna había cumplido los 20 años cuando fueron sepultadas, el guardián con los pies amputados y en una pared un vigía. Al fondo de la cámara se encontraba las 2 llamas que fueron los primeros animales en ser sacrificados, y en la esquina, en posición sedente, también los restos de un niño de aproximadamente 11 años. Cambio. En la vista anterior han podido ver ustedes también todo el complejo y extenso ajuar funerario que tenía el Señor. Y aquí, después de terminar de esta excavación, comenzamos a preguntarnos quién fue este personaje. En esta reconstrucción se puede ver en todo su esplendor con uno de sus principales trajes rituales, y comenzamos a mirar la iconografía, es decir, las imágenes que están plasmadas en la cerámica mochica y que estaban divididas en temas y fueron ya bastante estudiadas. En cambio, la principal de las escenas representa un conjunto de personajes en la ceremonia del sacrificio. El personaje principal es el que lleva los atuendos semejantes a los que habíamos descubierto en la tumba. No cabía la menor duda, era la tumba del hombre más importante de su tiempo. Y estas imágenes, que hasta entonces se pensaban que eran imágenes de mitologías, de ceremonias donde participaban dioses, fueron entendidas como parte de los rituales en los que participaba siempre el señor de Zipán como el personaje más importante de su tiempo. Se puede ver aquí toda la correspondencia
los protectores corsales, la corona, y finalmente hasta el perro que también aparece en la tumba y que vemos también aquí representado junto al Señor. Cambio. Pero también hay otras escenas donde aparece el Señor con otros ornamentos que fueron encontrados en la tumba, como esta escena de lanzamiento de flores al aire con flechas. El Señor aparece en la pirámide con estas orejeras representando el pato pico de cuchara, cambio. O la escena de la danza con soga, que también tiene su correspondiente juego de ornamentos y trajes rituales. Esto es solamente para poner un ejemplo, pero está claro de que el Señor presidía invariablemente todos los rituales y las ceremonias más importantes de su tiempo. Cambio. Las excavaciones continuaron y después en el mismo nivel, o sea, perteneciente a la misma época, se encontró la tumba de otro personaje que le llamamos el sacerdote. Cambio. La tumba, si bien no fue tan rica como la primera, fue valiosamente importante porque mostraba la diferenciación jerárquica y también, por supuesto, la función del personaje como un sacerdote. Cambio. En la imagen donde se ve la corona principal que llevaba el personaje, una recreación. Cambio. La tumba con 5 acompañantes, el ajuar funerario. La forma de la tumba es muy semejante a la del Señor, como ustedes pueden ver, pero los ornamentos son menores y hay en menos cantidad, por supuesto. Cambio. Entre los elementos que nos podíamos identificarlo fácilmente, aparte de la corona que representa un búho con las alas abiertas, en la mano derecha el sacerdote llevaba una especie de copa que aparece en la escena principal, abajo, portada por el sacerdote que se acerca a ofrecer el sacrificio al Señor. Era el segundo en la jerarquía de la élite muchica, que llamamos el sacerdote, figurado como un hombre ave. Cambio. Y continuando con las investigaciones y para conocer un poco más de la arquitectura del lugar, nos encontramos a 6 metros de profundidad de la superficie más alta, con una de las tumbas más antiguas. Y también, por eso le llamamos el viejo señor de Xipán. Se trata de una tumba aparentemente más sencilla, pero que tuvo la misma cantidad y diversidad de ornamentos y emblemas que el primer señor descubierto. Sin duda el antecesor de unas 2 o 3 generaciones, como lo han podido probar los análisis de ADN mitocondrial que se han hecho y que prueban que hay una relación a través de la línea materna entre estos personajes, demostrándonos que no era como se pensaba, que los muchicas eran gobernados por una especie de sacerdotes guerreros que podían ocupar o tomar el poder. Aquí había ya una dinastía de sangre como en el viejo mundo europeo, es decir, dinastías de gobernantes o de reyes. Cambio. La superficie del fardo funerario, como ven, no había ataúd todavía en ese tiempo. El patrón era envolverlo en un fardo. Sobre este fardo aparece un conjunto de 10 representaciones de arañas en oro, la máscara funeraria y a los lados 26 vasijas conteniendo restos de alimentos y bebidas para el viaje a la eternidad. Cambio. El collar con 10 piezas representando las arañas. Cambio. Y estas extraordinarias imágenes religiosas
estaban también formando parte del ajuar funerario que debieron ser pertenencias del viejo señor. La imagen a la izquierda de el felino antropomorfizado, el dios supremo con 3 coronas bicéfalas, y a la derecha el hombre cangrejo, el dios del mar y de las aguas. Cambio, un pectoral figurado como un pulpo, la máscara funeraria y 2 pectorales más de oro, cobre y cobre dorado. Cambio, al centro del fardo estaba la osamenta del señor, del viejo señor, con sus principales ornamentos: 10 sonajeros de oro, un protector coxal, 3 collares de oro y 3 collares de plata. Los números se repiten también, que tiene que ver probablemente con toda una simbología muy especial. Cambio, algunos de los pectorales, como se puede ver, están trabajados en recortes de caracol con incrustaciones de concha de espóndilos. Cada pectoral de estos es una verdadera obra maestra de la artesanía mochica. Cambio, algunos detalles: el centro, el esqueleto del viejo señor de Zipán, mejor conservado que su sucesor, y en la parte de arriba, sobre el pecho, los principales ornamentos, un total de 10 narigueras de oro y plata, que constituyen también obras maravillosas de la orfebrería y que fueron parte de todas sus pertenencias. Cambio, la nariguera de oro del viejo señor de Zipán, una obra extraordinaria en esta imagen miniaturista que puede ser incluso desarmada y que tiene todos los detalles debajo de la nariguera. Cambio, parte de las 10 narigueras que pertenecían al viejo señor, cada una de ellas es un compendio de técnicas metalúrgicas como la soldadura de oro con plata. Cambio, y un juego de los estandartes que aparecen también de manera similar al primer señor descubierto en el viejo señor. Estos estandartes se refieren a una divinidad que le llamamos el dios de los Uyuchos, en relación a un fruto que aparece bordeando este estandarte, un fruto enigmático que hasta hoy no podemos identificar. Cambio, los brazaletes del viejo señor, confeccionados en cuentas milimétricas de apenas 2 milímetros de diámetro, en oro, lapislázuli, concha roja y espóndilos. Cambio, el ajuar funerario del viejo señor, muy semejante al del primer señor descubierto, casi la misma variedad, y se repiten muchos emblemas y símbolos del primer señor descubierto, incluyendo el cetro que vemos en la mano derecha. Esta vez tiene la forma de un fruto. Cambio, bueno, no vamos a describir todas las tumbas porque sería muy largo. Vamos a referirnos finalmente a la tumba 14, descubierta el año 2007. Es importante porque con esta tumba se cierra la identificación de los 4 personajes que aparecen en la escena culminante del mundo mochico. Cambio, después de la tumba del sacerdote, en otro lugar que se llama San José de Moro, se descubrió la tumba de la sacerdotisa, que es el tercer personaje, y lo que hemos descubierto nosotros correspondería al 4.º personaje que vemos aquí, de color negro. Cambio, con todos sus ornamentos semejantes, pero este quiero refleja que el personaje en vida cumplía una función de guerrero y de sacerdote, porta armas y también tiene la copa de los sacrificios. Cambio, la conservación y restauración, como mencioné, es otra de las responsabilidades que tuvimos que asumir. Ustedes pueden ver aquí el proceso de conservación desde el momento en que
Se retiran piezas fragmentadas en una cuadrícula milimétrica hasta el momento en que se arman los ornamentos, se limpian, se estabilizan y después pueden ser presentados en los museos. En cambio, el trabajo de conservación, todo es una limpieza mecánica a través de microscopio, no pueden aplicarse aquí químicos porque corremos el riesgo de afectar el metal o que está ya totalmente mineralizado. Cambio. Esta es otra imagen de cómo están las piezas al momento de su descubrimiento. Cambio. Esta pieza corresponde a otra tumba de otro valle, que es el señor de Ucupe. Cambio. Y otro reto que tuvimos también, otra responsabilidad que tuvimos que asumir, fue la lucha contra el tráfico de bienes culturales. Con CIPAN se reactivó el mercado negro de antigüedades. La primera tumba descubierta fue fragmentada y vendida, una parte en el Perú y otra parte exportada, y este es uno de los emblemas de esa recuperación. Un protector coxal que se ofrecía en venta en Estados Unidos en $1.600.000. Alertamos al FBI, se tendió finalmente una red y cayó este objeto que después fue repatriado y entregado al Perú. Lo lamentable es que en este tráfico están involucrados personajes del más alto mundo diplomático, empresarial, de varios países. El objeto fue ingresado en valija diplomática por el cónsul de Panamá a Nueva York, después de que aquí también en el aeropuerto pasó la aduana utilizando a un ex miembro de las fuerzas policiales del Perú. Estamos hablando de una mafia del más alto nivel que es la que afecta y la que contribuye al saqueo de nuestra herencia cultural. Cambio. Finalmente, la última responsabilidad que debemos plantearnos es qué iba a pasar con este tesoro cultural, con toda la información que habíamos recuperado, y decidimos apostar por la construcción de un museo propio, para que este conjunto de ornamentos y la información no termine como fue el famoso Tutankamón de Egipto, que hoy se exhibe en un rincón del Museo del Cairo entre 100.000 objetos más. Apostamos por la idea de construir un museo propio de la mejor calidad museográfica, pese a que las autoridades políticas de entonces, estamos hablando del año 87 hasta el año 90, no tenían ningún interés en construir un museo propio. Emprendimos una gestión difícil, hicimos varias exposiciones para generar fondos en los Estados Unidos, se elaboraron las maquetas y finalmente se comenzó la construcción de este museo con un costo de $5 millones, básicamente colectados, diríamos así, a base de exposiciones y de la gestión de la ayuda internacional. Cambio. El museo en todo su esplendor, como ven, es una arquitectura que está inspirada en la forma de los santuarios mochicas. Este es lo que quisimos y discutimos con el arquitecto que diseñó este museo. Hemos trabajado de una manera muy coordinada para planificar cada detalle, de tal manera que en el exterior sea un edificio con una personalidad propia y en el interior tenga una museografía espectacular, atractiva, amena, comprensible, pero que también muestre cada objeto como obra de arte, pero también como cada objeto dentro de su contexto. Es decir, tratar de conciliar las dos grandes tendencias museográficas que existen en el mundo. Los objetos son arte, como decía Malraux, o los objetos
son parte de la antropología, como es la tendencia en el Museo Británico y en otros museos americanos. Por suerte, aquí en Zipán tenemos la información del contexto de la investigación arqueológica y las joyas maravillosas. Entonces hemos logrado crear una museografía que nos muestre y que el visitante sienta que está descubriendo, como nosotros los arqueólogos descubrimos paso a paso cada una de las tumbas. Cambio. Otra vista del museo de la parte posterior. Cambio. En el interior del museo, a la derecha, cómo se ven las vitrinas cuando hay luz de mantenimiento, y al otro lado cómo se ve cuando es solamente la luz de museografía. Cada objeto tiene una iluminación puntual y bueno, aquí hemos tenido que desarrollar un trabajo de mucha creatividad e ingenio, que es lo que nos sobra cuando nos faltan los recursos. Un proyecto de iluminación de este tipo por especialistas costaba alrededor de 2 millones de dólares, y nosotros lo hicimos con el electricista del pueblo y con el joyero por una cantidad apenas de 100,000 soles. Entonces tenemos aquí las piezas flotando en el espacio, y la sensación que debe tener el visitante, el misterio de entrar a un lugar sagrado, porque es un museo que tiene que ver con las tumbas y con los ornamentos de los reyes mochicos. Cambio. Al centro del museo se encuentra una réplica exacta de la tumba, y en la parte superior los objetos originales, teniendo como referente lo que el visitante puede ver desde la parte superior. Cambio. Los restos óseos del viejo señor de Zipán, expuestos en una urna de vidrio, en un espacio central del museo, porque constituyen la esencia de lo que fue este descubrimiento. El personaje que fue sepultado para su viaje a la eternidad y que hoy hemos logrado despertar para que contribuya al desarrollo de su pueblo. Cambio. Cuando el visitante cree que ha terminado ya su circuito, se encuentra al final con la recreación de lo que fue la Casa Real Mochica, con un total de 36 maniquíes, con luz, sonido, movimientos, algunos de ellos, que recrean de una manera muy dramática todo lo que fue la corte y el esplendor del mundo mochica. Esta imagen es la que más se llevan de recuerdo a los visitantes, porque pueden contextualizar los hallazgos que hicimos nosotros en las tumbas, y porque cada modelo que ven ustedes acá de personaje está tomado fielmente de los que son descendientes de los mochicas de hoy. Fue esta una manera también de que el museo contribuya a la labor fundamental. Antes que recurso turístico, el museo es el centro de la identidad de un pueblo. Está orientado a educar a sus pobladores, está orientado a revalorar y rescatar la autoestima de nuestra población nativa. Cambio. Parte del museo son también las aldeas, el laboratorio de conservación, que forma también parte de la visita. Está accesible a los visitantes, que pueden ver a través de una ventana lo que hacen los restauradores. Cambio. Este es el trabajo de los conservadores, el trabajo de registro y catalogación. En este momento tenemos registrados cerca de 8,000 objetos procedentes de Zipán. Cambio. La tienda del museo es parte de los servicios turísticos que prestamos. Cambio. El auditorio. Cambio. La aldea artesanal, donde se han construido un total de 6
modelos de construcción de viviendas mochicas donde los artesanos, herederos de esa tradición artesana, están actualmente desarrollando y tratando de mantener viva todavía esta tradición de cerámica, de metalurgia, de textiles, ofreciendo a los visitantes también de manera directa sus productos. Cambio, la aldea artesanal, cambio. Y aquí podemos ver también que el museo desarrolla una intensa actividad educativa con talleres, especialmente en el verano. Cada verano nosotros tenemos 400 niños que participan en actividades que van desde la cerámica, artesanías diversas, danzas y también el idioma mochica, que estamos hoy tratando de rescatarlo para que sirva, no para que hablemos mochica todos, sino porque el idioma es uno de los elementos que contribuye también a rescatar la autoestima y la identificación de un pueblo. Cambio. El impacto que ha tenido Zipán en la comunidad se puede ver, y a un sociólogo peruano, Manrique, calificó del fenómeno Zipán. Todo en esta región ahora tiene alusión a Zipán, desde las universidades, los negocios. El impacto ha sido tremendo en la identidad de los lambayecanos. Tenemos colegios, universidades, obras teatrales, en fin, y negocios, ¿no? Cambio. Regresamos. Y por supuesto algo que nos interesa, el total de visitantes por año. Como pueden ver, vamos creciendo. El año pasado ha sido nuestro tope, y estamos ya en 1.634.000 visitantes desde que fue inaugurado el museo hasta el mes de agosto. Esperamos este año llegar, mantenernos por lo menos a 150.000 visitantes, pero también hay que preocuparse porque está comenzando a descender, a pesar que somos uno de los museos más visitados. Probablemente que sea un fenómeno, ustedes sabrán analizarlo mejor que yo, un fenómeno que está afectando a toda la región. Cambio. El impacto ante el mundo. Se puede estimar que el descubrimiento de esta tumba ha generado más imagen del Perú que toda la inversión junta que han hecho los organismos oficiales, sin que nos cueste un solo centavo. Todas las revistas del mundo han publicado desde el año 87 y hasta la fecha reportajes, entrevistas. Se ha difundido Zipán en el mundo entero. Y hace poco también se filmó, hace 4 años, una película, un docudrama, El Señor de Zipán, que ha sido pasada por toda la prensa, por toda la televisión internacional, en todos los idiomas de la tierra. Cambio. Pero nuestra obligación no solamente ha terminado en construir el museo, sino también en asumir el rol de lo que significa la arqueología social. ¿Qué pasa con los pueblos, con los centros poblados alrededor donde se producen estos descubrimientos? Con justa razón la gente reclama y dice, bueno, se descubre y nosotros no nos beneficiamos de nada. Por esta preocupación nosotros generamos un proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida de los centros poblados vecinos, construyendo, poniéndoles agua, como pueden ver ustedes, construyéndoles un local comunal, un centro artesanal para que ellos puedan desarrollar sus actividades y ofrecer comida y otros servicios turísticos a los visitantes, para que esto contribuya a su desarrollo, y que hoy está también sirviendo de modelo para otros proyectos pequeños que hemos desarrollado en la zona. Cambio. Y esto es parte también de nuestras actividades, de
estas de las actividades que se hicieron, desde gastronomía, atención a los visitantes, cursos con los mejores profesores que logramos conseguir para que los pobladores se capaciten y desarrollen ellos de manera autónoma sus propias capacidades. Nosotros les brindamos el espacio, les construimos los ambientes, pero ellos generan sus propias actividades comerciales y artesanales. Cambio, regresamos. Pero el museo tiene que continuar. Zipán fue un capítulo importante, el museo ya está consolidado y todo museo tiene que ir avanzando también. Entonces parte de este proyecto fue construir el museo de sitio en el mismo lugar. Se inauguró el museo de sitio, que lo vemos acá, respetando pues que no compita con el monumento, que esté en un lugar discreto, pero que tenga la misma calidad del Museo de las Tumbas Reales. Cambio. Y por supuesto el museo tiene que continuar sus investigaciones en otros monumentos de la región. A partir del año 2007 comenzamos a investigar este pequeño monumento que está alrededor de un pueblo de apenas unas 30 casas, donde se encontraba una arquitectura extraña que nos condujo al descubrimiento de uno de los monumentos más antiguos de la región de Lambayeque, y que trajo pues un cambio significativo, porque hasta hace poco se pensaba que en Lambayeque no había esa etapa que se conoce arqueológicamente como precerámico, es decir, los orígenes de la civilización. Cambio, aquí en Ventarrón se han encontrado restos de muros decorados y pintados que tienen una antigüedad de 4.000 años, es decir, 2.000 antes de Cristo, y las fechas más antiguas para la primera fase nos dan 4.500 años. Cambio, al centro de esta estructura también afectada por el saqueo, cambio, se encontró la pintura mural más significativa, un venado atrapado dentro de una red. Los orígenes de la civilización de esta región no tienen los dioses que aparecen después de la época del formativo. Se puede ver aquí un altar de culto al fuego, y las imágenes se refieren a los ancestros míticos, a los cazadores que fueron parte pues de todos los antepasados de estos pueblos. Cambio, la imagen de dos peces es la que está fechada en 4.500 años de antigüedad. Cambio, en Ventarrón se encuentran casi todas las formas arquitectónicas, como si aquí hubiera sido un lugar de ensayo. Esta estructura en forma de media chacana con cerca de 3 metros de alto, construida íntegramente con masas de barro sobre postes de madera. Cambio, estructuras circulares también en Ventarrón. Cambio, el descubrimiento de estos contrafuertes como parte de la misma edificación en los exteriores. Cambio, y las dos bases principales de este templo de 4.500 años de antigüedad. Cambio, cerca se encontró este templo que pertenece a la etapa siguiente, la época del formativo, con la influencia de las culturas llamadas chavín o cupinique, como se denomina la variedad costeña. Cambio, relieves muy típicos de esta influencia. Cambio, y en este pueblo también desarrollamos una labor de arqueología social con el Fondo Perú-Francia, que nos permitió instalar agua, desagüe y construir una plaza, y que contribuye de esta manera a mejorar las condiciones de vida del centro poblado. Los pobladores han sido incorporados como, no le llamamos guía turístico, sino orientador turístico, y así ellos también pueden tener algún beneficio de lo que significa este descubrimiento y la puesta en valor de un monumento que representa en este momento la cuna de la civilización en el norte del Perú. Cambio,
Aquí vemos las clases que se dan a los niños, cursos de cambios. Y bueno, también este año nos permitió identificar nuevos elementos de una pintura mural que era ya conocida, que fue investigada hace cerca de 25 años y que representa un conjunto de personajes de la cultura lambayeque o sicán, y que hemos podido identificar en toda su complejidad. En cambio, se puede ver la riqueza polícroma de estas imágenes que probablemente representarían la mítica leyenda de Nailán o Ñailap. Cambio. Y para avanzar también, porque Lambayeque no solamente es costa, es sierra, y además hay una vinculación estrecha con la serranía de Cajamarca. No olvidemos que los antiguos peruanos no solamente mantenían una relación longitudinal, sino una transversalidad, manejando sus vinculaciones con los pueblos de la sierra. En la parte alta del valle de Lambayeque se encuentran estos santuarios de culto al agua que están fechados alrededor de 500 años antes de Cristo, es decir, en plena vigencia de la cultura chavín o cupinique, pero que aquí en este lugar tiene su especie, sus características propias. El lugar tiene una especial connotación turística. Está en medio de una reserva natural de cerca de 20.000 hectáreas que conforma un bosque húmedo hacia la vertiente occidental de los Andes, con flora y fauna de la vertiente oriental. En cambio, ustedes pueden ver el maravilloso paisaje que se extiende alrededor de Poroporo, ubicado ya en la provincia de Santa Cruz. En cambio, el pórtico monumental de piedra que resulta bastante semejante al famoso templo de Calasasay en Tiahuanaco. Esta plaza cuadrangular tiene 4 accesos como la plaza de Chavín. Las excavaciones nos han permitido conocer hasta hoy solamente tres de estas escalinatas, y este es uno de los 4 conjuntos arquitectónicos que se encuentran en el lugar, como mencioné, con un gran futuro turístico, porque combina naturaleza y estos testimonios de la arquitectura monumental. En cambio, en una de las esquinas se encontró esta losa para un tipo de drenaje ritual. Del centro de esta losa sale un canal subterráneo hacia la parte delantera. En cambio, y el último trabajo que hemos hecho es en Congona, ubicado en la provincia en el distrito de Cañares, provincia de Fariñafe, donde los pobladores habían recogido estas 2 columnas cilíndricas que son copias bastante parecidas a la famosa columna de Chavín de Huanta. Casi las mismas imágenes. Estamos hablando de cerca de 800 kilómetros de distancia del centro de Chavín. En cambio, estas columnas, después de nuestras excavaciones, demostraron que eran más que todo imágenes religiosas. Cerca, en el subsuelo del templo, se encontraban estos cuartos subterráneos, razón por la cual hemos considerado que se tratarían de una especie de oráculos, y lugares de peregrinaje desde todos los pueblos de un valle para rendir culto a estas divinidades. Cambio. Pero el museo tiene también un espacio generoso. Nuestro museo tiene 7 hectáreas y fue asumido así con ese espacio, que hoy está rodeado ya de viviendas, casi en el centro de la ciudad de Lambayeque, donde pensamos seguir creciendo. El museo recibe esta cantidad de visitantes, pero debe convertirse no solamente en un museo, sino un gran centro cultural y lugar también de reuniones, lugar de centro de convenciones. Estamos ahora preparando un proyecto para que
podamos construir un pabellón de exposiciones temporales, un pabellón de todas las culturas del norte, un pabellón para niños, un museo para niños que nos falta en el Perú, es dramático. Los niños van y ni siquiera las vitrinas están a la altura donde ellos puedan verlo. Y además tiene que ser un museo para los niños totalmente interactivo, un pabellón de paleontología y naturaleza y una recreación lúdica a través de la recreación de un templo mochica donde personajes desarrollen toda una escenografía que los visitantes puedan tenerlo. Queremos que el museo sea un lugar donde los pobladores de la región encuentren su identidad y tendremos pues programas donde la gente pueda pasar un día domingo completo dentro de estas instalaciones y por supuesto los visitantes puedan tener también mayor permanencia, que es la que nos interesa en esta región, para que no se convierta el museo como es hoy en una especie de museo isla. Los visitantes llegan, van al museo y se retiran, y tenemos diferencias entre visitantes con los demás museos. Entonces debemos tratar de tener mayor atención de los visitantes para dar mayor trabajo e impulsar el desarrollo de la región del Lambayeque. Esta es nuestra experiencia museográfica, esta es nuestra experiencia de investigación, que no termina solamente con lo académico, sino que tiene que impulsar el desarrollo y contribuir a nuestro país. Muchas gracias.